Lección 1. ¿Qué es HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. El primer término es Hypertext, que es un texto que contiene enlaces a otros textos, que es básicamente la web. Es un documento que apunta a otro documento, el cual apunta a un montón de otros documentos, y esto crece y crece y crece. Algunas veces estos se enlazan nuevamente al documento original y se convierte en una web gigantesca, y obviamente no es solo texto actualmente. Hipermedia juega un rol enorme en la web. Hoy en día puedes ver videos, escuchar música, y realmente Hipermedia es solo una extensión de Hypertext. El segundo término es Markup, que funciona para etiquetar texto, imágenes y otro contenido para mostrarlo en un navegador web. Para que el navegador pueda mostrar un texto, imagen, enlace, etc. necesita estar rodeado por etiquetas sintácticamente predefinidas, y eso es lo que hace HTML. Por ejemplo, lección HTML está rodeado con una etiqueta de título que nos indica a nosotros y también a otros programas que este es el título del documento. Lo que lleva al primer punto importante: HTML es legible por humanos. Estas etiquetas definen la estructura del documento. No necesitan ser procesadas por ningún software para poder entender la estructura del documento final. Está muy claro lo que es. La L en HTML viene del lenguaje, y eso implica que tiene su propia sintaxis. Hay una manera correcta y otra incorrecta de escribirlo. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, la etiqueta de cierre, /div, aparece después de la etiqueta de cierre, /H1. Su orden de clausura está cambiado, lo que causará errores de procesado y, potencialmente, de representación. De manera que HTML es un lenguaje. Podrías escribirlo de manera que hubiese errores y algo no funcionaría correctamente. HTML también tiene su propia semántica, que significa que sus etiquetas pueden tener significado, bien para los humanos o para el computador. Cada una tiene su particular función y las tres juntas se complementan muy bien. Empecemos con HTML. Esta nos da la estructura, o sea, de qué partes está el documento HTML compuesto. Por ejemplo, puede tener un encabezado, 2 párrafos y un pie. Fíjate que no nos dice nada en absoluto acerca de cómo se dispondrán visualmente esas partes, de qué color son o qué fuente tipográfica utilizan. Solo nos dice cuáles son sus componentes. Definir el color y el estilo es la función de CSS. Los colores, la disposición en la página, el estilo de fuentes, el tamaño de las fuentes. En otras palabras, todo lo relacionado con el estilo. Por ejemplo, si tenemos un encabezado en el documento HTML, nos diría qué color tiene, qué tamaño de fuente utiliza. Esa es la función de CSS. Y el trabajo de JavaScript es proveer comportamiento, proveer funcionalidad. Añade funcionalidad a la página. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un documento HTML termina de cargar en el navegador? ¿O qué pasa si hago clic en una de las cabeceras? Ese es el trabajo de JavaScript, proveer ese comportamiento. Veamos un pequeño ejemplo de estos conceptos en acción. En el primer documento, no hay nada en especial sobre esto. Tiene el título del que hemos hablado, un par de párrafos y el email de soporte abajo en el footer, y si hacemos clic en él no pasa nada, pero si miramos en el documento 2, vemos que la cabecera ahora es verde y mucho más grande, y vemos que la posición se ha movido al centro. Y también vemos que el segundo párrafo está en el centro y su fuente es más grande que antes, y si hacemos clic en la dirección de correo electrónico que hablamos, podemos ver una alerta con el mensaje que nos envía por un correo electrónico que es inútil, lo que suena perfecto para la mayoría de las experiencias de personas con soporte técnico. Entonces lo que hay que notar aquí es la diferencia entre los dos documentos HTML son los estilos arriba y el comportamiento aplicado, pero la estructura de ambos documentos HTML son exactamente la misma.